Bien, así es que en Marcos capítulo 4 usted puede encontrar la parábola del sembrador. Es una escritura muy conocida y seguramente usted ya la ha escuchado varias veces. Y ahí podemos ver cómo en la parábola del sembrador habla de que la palabra es como la semilla. Es como la semilla y el que avienta la semilla o el que siembra la semilla es el que predica la palabra. Y esta semilla cae en diferentes tipos de tierra y los tipos de tierra son la condición del corazón. Y el Señor Jesucristo, al hablar esta parábola, porque les hablaba en parábolas, en el versículo 13, acompáñame al versículo 13, dice así, y Jesús les dijo, si no sabéis esta parábola, es decir, si no entendéis esta palabra, si no la conoces y la entiendes correctamente, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y esto es muy interesante porque el Señor Jesucristo está diciendo que esta parábola del sembrador es la parábola fundamental, es la parábola principal para que podamos entender todas las demás parábolas. En otras palabras, o diciéndolo de otra manera, que entendamos el significado de la parábola del sembrador, como la semilla es la palabra de Dios, como la tierra es la diferente actitud del corazón cuando recibe la palabra y cómo el sembrador es el que predica la palabra. Si entendemos los resultados de entender la palabra, de recibirla con gozo y no ignorarla o tener falta o estar en faltos de entendimiento, no permitir que la palabra sea ahogada por la vanidad o que sea sin raíz por causa de no permanecer en ella, pero si entendemos que la palabra debe de ser sembrada con una actitud correcta en el corazón, y entendiendo que nuestro corazón tiene que ser como una buena tierra, como esa buena tierra para que produzca 100, 60 y 30 por uno, entonces entenderemos las demás parábolas. En otras palabras, si entendemos cómo funciona la palabra del reino, la palabra de Cristo, entonces entenderemos cómo funciona el reino de Dios. Desafortunadamente, en el pueblo de Dios, en la iglesia, no se entiende correctamente esto. Y lo hemos compartido una y otra vez y seguramente todos los creyentes en el mundo lo han escuchado una y otra vez, pero hay confusión, hay ignorancia respecto a cómo opera el reino de Dios y por causa de esta ignorancia, las personas no pueden vivir lo que Dios ya les concedió por gracia en Cristo Jesús. Por causa de esta ignorancia, de esta confusión o de creer incorrectamente, las personas viven como si no tuvieran Dios, aunque proclamen a un Dios que es todopoderoso, pero lo que los ojos ven, es decir, lo que las personas ven acerca de los creyentes, es que podrán proclamar a un Dios, podrán cantarle a un Dios, podrán reunirse ante un Dios, podrán orar ante un Dios, pero no hay diferencia entre ellos y las demás personas que no conocen a Dios, excepto las cuestiones religiosas. Y bueno, seguramente estoy exagerando, pero lo que quiero decirles es que la mayoría de los creyentes tienen una confusión, tienen una falta de entendimiento, carecen de sabiduría, de conocimiento, ignoran cómo funciona esto. Y le voy a poner algunos ejemplos. Miren, eh, eh, el reino de Dios opera a través de la palabra. Y la palabra, hemos dicho ya que tiene que renovar nuestra mente para que cuando nuestra mente sea renovada, lo que ya nos fue concedido por gracia que se encuentra en nuestro espíritu pueda manifestarse en este mundo.
Si no hay manifestación de lo que ya nos fue dado por gracia en Cristo Jesús, si no hay manifestación de lo que somos en Cristo, entonces, ¿cómo podremos ser testigos de Cristo? ¿Cómo podemos, cómo podremos proclamar de un Cristo vivo, de un Cristo que nos ha regalado eternidad, de un Cristo que, que nos ha librado, redimido de la escasez, de la enfermedad, de la depresión, de la esclavitud, del pecado? ¿Cómo podremos proclamar que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte? Porque no se trata de solo declararlo de los dientes para afuera, sino de vivirlo, experimentarlo. Así es que uh, la palabra de Dios, el reino de Dios opera así como opera en estos términos que estamos hablando, el mundo. Hay ciertas condiciones en el mundo que fueron diseñadas por Dios, que operan de una manera estratégica y no hay, a lo mejor no hay mucho conocimiento, pero no hay ninguna duda de que esta operación, y ahorita le explico de qué se trata, esta manera en la que opera el mundo, no hay prácticamente duda de que funciona y funciona bien. Y de la misma manera que operan las cosas en el mundo, y ahorita me refiero a lo que quiero explicar, o me refiero a cómo se relaciona lo natural con lo espiritual, porque así opera el reino de Dios. Y me refiero a la siembra y la cosecha. Es un hecho que todo mundo conoce, de hecho, hasta en los niños se les enseña en las escuelas, que cuando se siembra una semilla, sale una planta y produce un fruto, ya sea un árbol de manzanas, un árbol de limones, un árbol de naranjas, una planta de maíz, una planta de trigo, etcétera. Se siembra una semilla y de esa semilla va a brotar una planta y de esa planta va a brotar un fruto. Eso prácticamente la mayoría de las personas lo entienden y lo conocen. Yo creo que usted ha de estar de acuerdo conmigo. Bueno, pues de la misma manera opera el reino de Dios, pero muchos creyentes ignoran esto. Mire, le voy a poner un ejemplo más claro. Yo creo que sería muy tonto de mi parte que yo fuera a un terreno que está listo para ser sembrado, pero sin sembrar nada, que yo fuera a pedirle a Dios que produjera mucho maíz o mucho trigo o muchos manzanos o muchas naranjas en esa tierra y estuviera orando, estuviera ayunando, estuviera declarando, estuviera dándole gracias a Dios, estuviera dándole gloria a Dios por el fruto que saldrá en ese terreno. Yo creo que sería muy tonto de mi parte que yo hiciera eso si no he sembrado nada en la tierra. Y yo creo que usted ha de estar de acuerdo conmigo. Si yo no siembro nada en la tierra, si no siembro ninguna semilla, difícilmente voy a poder cosechar el fruto de la semilla que sembré o de la semilla que deje de sembrar. Es decir, si yo quiero maíz, es necesario sembrar un grano de maíz. Si yo quiero cosechar trigo, necesito sembrar trigo. Si yo quiero manzana, necesito sembrar la semilla de manzana, de manzano, asimismo de naranja o de limón. Eso queda claro. Y sería muy ingenuo o muy tonto de mi parte no sembrar en una tierra y querer cosechar. Estaría yo demente, loco, si quisiera cosechar en una tierra cuando no la he sembrado. Y estaría alucinando, estaría malgastando mi tiempo y quedando en vergüenza si le estoy dando gracias a Dios y estoy declarando la bendición de Dios que producirá aquella tierra en cosecha cuando no he sembrado nada. Así es que
Yo creo que eso es muy claro y todos creo que lo podemos entender. Y creo que la mayoría de las personas lo podrían entender. Pero así como opera el mundo natural, así también opera el reino de Dios. Por ejemplo, ya conocemos lo que tiene que ver con sembrar y cosechar, una planta, una semilla, para que salga una planta y un fruto. Pero también el hombre, un embrión, la concepción viene por causa de una semilla. Es decir, en el vientre de una mujer se tiene que sembrar una semilla, esa semilla la siembra el hombre. Y no voy a explicar el proceso biológico o el proceso de cómo sucede esto, seguramente usted ya lo entiende, pero ninguna mujer puede quedar embarazada por juntarse con otra mujer embarazada. O no puede quedar una mujer embarazada por ir a una tienda, a un supermercado a comprar un embarazo. No funciona así. La concepción es a través de que se siembra una semilla y esa semilla la provee el hombre. Esto es claro también. Bueno, de la misma manera opera el reino de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo insiste en Marcos 4, acerca de la parábola del sembrador, que es importante entender que la palabra de Dios es una semilla y que si esa palabra no se siembra en el corazón, esa palabra no producirá ningún fruto. Y si la palabra no produce fruto, no tendremos nada de lo que Dios nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Seremos tan normales y tan carnales y tan humanos como todos los demás, pudiendo proclamar a Dios, pero sin apropiarnos de nada de lo que Dios nos concedió, sin dar testimonio de lo que Dios es, sin experimentar la voluntad de Dios, sin experimentar el poder de Dios y la gloria de Dios. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿cómo es posible que los creyentes, porque así como sería muy ingenuo o muy tonto que yo fuera a darle gracias a Dios por la cosecha en una tierra en donde no sembré nada, de la misma manera sería muy ingenuo y muy tonto de mi parte orar, ayunar, pedir, declarar, dar gracias por cosas que necesito que Dios manifieste en mi vida si no siembro la palabra. Para que yo pueda pedir, recibir, apropiarme de lo que me ha sido concedido por gracia, yo necesito entender, saber, conocer, creer la palabra y estar abrazando la palabra y estar fundamentando mi vida en la palabra, en mi corazón, para que esa palabra produzca el fruto. Si yo necesito sanidad o necesito caminar en salud, sería muy ingenuo de mi parte orar y pedir y declarar salud en mi vida cuando no tengo una palabra en la cual sostener sanidad y salud para mi cuerpo. Sería muy ingenuo de mi parte orar, pedir, recibir y querer ser próspero económicamente hablando y declarar en el nombre de Jesús y pedir a Dios si no tengo una palabra que ha sido sembrada en mi corazón que tiene que ver con el dar y recibir, con el sembrar, con el ser mayordomo, con el saber que la bendición de Dios no entristece, sino enriquece. Si yo no tengo una palabra, sería muy tonto pedir, orar y dar gracias por algo cuando esa palabra no ha sido sembrada en mi corazón. Por lo tanto, si no hay nada sembrado, no va a poder manifestarse ningún fruto. Ahora, usted me dirá, bueno, es que sí suceden cosas. Bueno, yo sé que puede haber alguna oración en particular por alguien, puede haber alguna petición particular por alguien y se puede manifestar un milagro.
pero aquella persona tuvo que creer, aunque sea poquito, y lo que recibió simplemente es una muestra. Pero eso que recibió no le va a ser suficiente para permanecer en una vida llena y satisfecha de Dios. Por eso hemos dicho que los milagros no son para nosotros los creyentes, aunque tú puedes apropiarte de uno por fe, sino los milagros son para los incrédulos, manifestados a través de los creyentes, de nosotros que creemos, que oramos, que declaramos, que tenemos palabra sembrada en el corazón para que muchos sean atraídos, como lo hacía el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cuántos milagros el Señor Jesucristo tomó para sí mismo? ¿Cuántos milagros los discípulos hicieron para sí mismos? Ellos hicieron milagros a las personas, pero Dios no nos llamó a vivir de milagros. Así es que vemos a muchas personas ingenuamente listas para las peticiones, listas para querer que Dios los bendiga, listas para querer que la gracia y la manifestación de Dios y la bendición de Dios venga a tu vida, pero no quieren sembrar la palabra, pero ignoran que se requiere la palabra para que el fruto de la palabra pueda manifestar la gloria de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual la única manera de apropiarnos de todo lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús es a través de la fe? Porque la fe viene por el oír la palabra. Y si no hay palabra, no hay fruto, no hay resultado. Así es que hay quienes dicen, vamos a creer en el poder de Dios. Y la gente vive creyendo en el poder de Dios, pero no hay ninguna palabra que sustente su petición y su declaración. Por lo tanto, el creyente, al ignorar la palabra y al ignorar cómo opera el reino y no sembrar la palabra en su corazón, solo declara el poder de Dios y nunca vive el poder de Dios. Y hablamos de tenemos que extendernos en la fe y una nueva visión y extender nuestras estacas, y tenemos que vivir como Jesús nos llamó a vivir. Y todo se queda en palabras, porque el creyente ignora que se necesita sembrar la palabra para que la palabra dé fruto. La palabra es viva y eficaz. Así es que si se siembra en el corazón, producirá mucho fruto. Mira cómo dice Juan 8:32. Tú lo conoces muy bien. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo primero dice, si permanecen en mis palabras, seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad que puede traer libertad y manifestación de la gloria, del poder de Dios, de lo mejor de Dios en la vida del creyente? ¿Cuál es esa verdad? La verdad que se conoce. La verdad que se conoce. Yo no puedo obtener libertad por la verdad que ignoro, por la verdad que no conozco. Y la verdad conocida es la verdad de la palabra de Cristo. Así es que necesito forzosamente la palabra. No es posible decir yo tengo mucha fe y no tener nada de palabra. No es posible. Vemos a las personas anhelando y llorando, inclusive pidiendo por sus familias, pero no se ha podido entender que aunque se puede manifestar un milagro, pero recuerda, los milagros no son sencillos porque aunque Dios los provee y el Espíritu Santo los manifiesta, pero un milagro siempre tiene que ir en contra de las leyes naturales, tiene que desafiar las leyes naturales, y se requiere una fe activa para recibir un milagro. Pero la bendición que Dios ya nos ha concedido por gracia es mayor. Es la manera en la que Dios nos llamó a vivir. Porque un milagro se manifiesta cuando hay una crisis, pero requiere la fe. Pero la bendición te mantiene alejado de la crisis. La bendición te mantiene con provisión, te mantiene a la mejor manera de Dios, viviendo
de la manera que Dios quiere que vivas. La palabra es la mejor manera de Dios. La palabra que tenemos que sembrar en el corazón son los pensamientos de Dios. Es la mejor manera de Dios para ti, para mí, para vivir. Son los estándares de Dios que quiere que vivamos, pero no como obligación para lograrlos, sino como resultado de sembrar la palabra y que la palabra produzca ese fruto. Para que el amor, el gozo y la paz, la benignidad, la bondad, fe, la mansedumbre, la templanza, la gloria, la prosperidad, la bendición, la salud, el bienestar, todo eso se manifieste en cada una de nuestras vidas. Así es que es muy importante. Me ha tocado en muchas ocasiones compartir con personas y al yo preguntarles que cuánta palabra tienen, desafortunadamente no tienen palabra. Podemos hacer un ejercicio y cada quien ponga un ejercicio en su casa y ponga un cronómetro y ponga el reloj en su cronómetro y tome el tiempo y empiece a declarar la Biblia, empiece a declarar versículos que se sepa. Y cuando usted necesita empezar a declarar versículos, versículos tras versículos, tras versículos, tras versículos, y cuando ya no tenga ningún versículo que declarar, para el reloj, para ver cuántos minutos o cuántas horas usted puede contar declarando la palabra. No leyéndola, la palabra que tiene en su mente y en su corazón. La palabra que tiene en su mente y en su corazón. Hay quienes dicen, bueno, es que yo no tengo buena memoria. Es que cuando tú meditas la palabra, no se necesita tener buena memoria. Tú vives meditando la palabra y la palabra está es, es tan es parte de ti que abunda, no solo en tu mente, en tu corazón, pero en cada célula de tu cuerpo. Así es que si hiciéramos ese ejercicio, nos daríamos cuenta qué tanta palabra tenemos. Así es que lo interesante no es juzgarte porque tienes poca palabra. Lo interesante y lo importante es hacerte ver que necesitas amar la palabra, que necesitas meditar la palabra de Cristo. Mira como dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas. Es decir, viene el conocimiento de qué? De preciosas y grandiosas promesas para que por estas seamos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no podráis estar sin fruto. Así es que si estas cosas están en nosotros y abundan, entonces tú no serás estéril, sino manifestarás el fruto. Y manifestar el fruto de la palabra es vivir en lo mejor de Dios, en cada una de las áreas de nuestra vida. En cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, necesitamos conocer a Jesús a través de la palabra. 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. El que ignora cómo opera y todavía el que conoce cómo opera y no hace el meditar la palabra, pues yo consideraría que todavía sería más necio que el ciego que no conoce estas cosas porque tiene la vista muy corta, dice la escritura en el versículo 9. Dice, por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por eso vemos que viene la apostasía, el amor de muchos se enfriará, por eso vemos que la fe está disminuyendo y muchos se apartarán de la fe porque no tienen palabra, porque no hay palabra en sus corazones, palabra de Cristo, palabra de Dios. Podemos hacer reuniones de oración, reuniones de ayuno, reuniones de intercesión y
muchos se la pasan en todos estos temas. ¿Y la palabra? Si lo único que produce fruto es la palabra, no la oración. La oración es una actitud de agradecer al Señor. La oración es una actitud de hablar la palabra, declarar la palabra. La oración es una actitud de darle gloria a Dios, de orar en el Espíritu. Pero muchos en las oraciones se la pasan diciendo petición tras petición: necesito esto, Dios, necesito otro, esto otro, Dios, necesito aquello, Dios, necesito esto, Dios. Y el Señor les está diciendo: siembra la palabra para que la palabra produzca fruto, pero ellos no escuchan. Y se la pasan con peticiones y competiciones, y algunos reciben alguna consolación, alguna bendición por algún milagro en particular, pero son los menos. Y desafortunadamente los más no tienen palabra en sus corazones y dependen de las reuniones de oración, dependen de la administración de un líder, de un pastor, y no tienen palabra, no tienen alimento. Por más que un pastor pueda acariciar a la oveja perdida y abrazarla y cargarla, si el pastor no la lleva a que coma, si aquella oveja no se alimenta, aquella oveja se va a morir, se va Oye, a Eli, debilitar. Mande. o sea, que si lo que estás pidiendo no tiene palabra que lo sustente, ¿lo que quieres decir? Así es. Se Ujú, requiere que todo lo que oremos, ujú, se requiere que lo que vivamos tenga palabra que lo sustente. ujú. Definitivamente que sí. No hay otra manera. Se requiere la palabra. Y el problema es que muchos, al ignorar, porque esto es muy sencillo de entender y muchos lo han escuchado alguna vez, pero desafortunadamente dice aquí: el que no hace estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y hay esterilidad, y las personas se frustran por la esterilidad, es decir, por la falta de la manifestación del poder de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios, de la gloria de Dios en sus vidas. Pero ¿cómo es posible que las personas quieran que se manifieste eso en sus vidas si no siembran la palabra? Necesitan sembrar la palabra. La verdad que nos hace libres es la verdad que se conoce, no la verdad a secas. Se necesita conocer la palabra. Mire cómo dice el versículo eh, Éxodo 23, solo apúntelo, Éxodo 23 y 25. Es decir, yo estaba poniendo como ejemplo la oración porque hay quienes van a un campo, voy a hablar en términos espirituales, digámoslo así. Eh, Hay quienes tienen una necesidad y van al campo donde se siembra y empiezan a pedir, pero nunca sembraron nada. Y es como el ejemplo que puse yo. Sería muy necio de mi parte y muy tonto de mi parte darle gracias a Dios y pedir por una gran cosecha en un campo en donde yo no he sembrado nada. Yo necesito sembrar para entonces declarar bendición sobre la siembra y darle gracias a Dios por la gran cosecha. Así es en mi vida. Yo necesito sembrar la palabra de Cristo, sembrar la palabra de vida, conocerla, entenderla, creerla correctamente, meditarla, y cuando la palabra de Dios esté siendo parte de mi ser, declararla, y entonces estará manifestando el fruto. De otra manera, no puede haber fruto. Mire, respecto a, le voy a poner un ejemplo, podemos poner muchos ejemplos, pero le voy a poner un ejemplo muy acorde a estos tiempos. Am, Normalmente los creyentes nacidos de nuevo, cuando tienen un problema de salud, por ejemplo, les duele la cabeza, lo primero que hacen es tomarse una pastilla, una aspirina, las marcas que haya. Cuando tienen un problema un poquito más severo, bueno, pues a veces piden un consejo o van a la farmacia y se compran otro tipo de pastilla. O cuando tienen un problema más grave, pues entonces ya van y consultan a un médico.
Y no tiene nada de malo, Dios nos sigue amando igual y no tiene nada de malo que las personas hagan esto en el sentido de que Dios no te va a condenar porque lo hagas. Pero estoy hablando de los creyentes. Y en los creyentes hay una bendición de la cual Cristo nos redimió. Y esta bendición, entre muchas otras, es la bendición de que Dios nos redimió de la enfermedad. Tan es así que Jesús en la cruz llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pagó por nuestros pecados. La enfermedad tiene que ver con un cuerpo pecaminoso, un cuerpo de pecado, que es el que todos los hombres tenemos. No es un cuerpo glorioso, es un cuerpo que está en decadencia. Pero la bendición que Cristo conquistó para nosotros es que el Espíritu de Dios vivifica nuestros cuerpos mortales cuando somos creyentes nacidos de nuevo, y la palabra de Dios es medicina a nuestros cuerpos. Así es que el creyente no tiene sembrada la palabra, y lo que tiene sembrado son pensamientos de la experiencia de cómo la mamá enseña a los hijos y cómo los hijos aprenden. Me duele la cabeza, tomo una aspirina, tengo este tipo de problema, voy a la farmacia, tengo un problema más grave, voy y consulto al doctor, etcétera, etcétera. Pero tenemos una promesa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué el creyente no vive la promesa? Y cuando al creyente le dan una mala noticia y le dicen es que tienes un problema, una enfermedad en donde te vas a morir, entonces el creyente pone el grito en el cielo y clama a Dios pidiendo un milagro, sometiéndose a los tratamientos médicos. ¿Por qué? Porque el creyente lo que tiene sembrado es la manera en la que este mundo hace las cosas. No tiene sembrado en su corazón la palabra. Así es que si la palabra de salud y bienestar, de redención que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario no abunda en su corazón, en su mente, en cada parte de sus células, y la palabra que tiene que ver con que el Espíritu vivifica nuestros cuerpos, entonces ¿cómo el creyente espera cosechar el fruto de salud y bienestar? Mira cómo dice Éxodo 23:25. El Señor a vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas. ¿Pero qué capítulo? En Cristo, Éxodo 23, capítulo 23, versículo 25. Ah, ok, gracias. Éxodo capítulo 23, versículo 25. Ok, gracias. Déjenme nada más aquí. Ok. Éxodo capítulo 23, versículo 25 dice, mas el Señor vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Dice, y yo, dice el Señor, quitaré toda enfermedad de en medio de ti. En el hebreo, cuando dice yo quitaré toda enfermedad, dice yo apartaré toda enfermedad y la apartaré de ti. Habla dos veces, utiliza en el hebreo la palabra apartar. Mira, te voy a decir cuál es la palabra, cuál es la palabra en el hebreo para que luego digas, la palabra en el hebreo es la palabra 5493 del Strong y es la palabra sur, que yo creo que se pronuncia sur, y significa quitar, apartar, remover, apagar de apagado, poner aparte. En otras palabras, lo que pasa es que en español está escrito de una manera diferente, pero en inglés dice la escritura, dice, yo quitaré, dice take, quitaré, apagaré, enfermedad, sickness, away. Y la palabra away también es la palabra sor, que significa apagaré o quitaré. Es decir, viene dos veces en el hebreo la palabra quitar, apagar. Así es que el Señor dice, me vas a servir, bendeciré tu pan y tus aguas. Y dice, y apagaré, te apartaré o apartaré la enfermedad de ti. Son una de las bendiciones
del Éxodo, pero recuerda que en Cristo Jesús el nuevo pacto está basado en las mejores bendiciones. Y, por ejemplo, si tú le dijeras a alguien, oye, fíjate lo que te voy a decir, y es muy importante que lo escuches y que lo entiendas como lo voy a decir. Si tú le dijeras a alguien, oye, es que ningún virus, ninguna bacteria, ninguna bicho puede venir y tocar mi cuerpo y vivir. En otras palabras, cualquier cosa que toque mi cuerpo no me va a afectar y va a morir. A cualquier persona que le digas eso, te va a decir, estás loco, estás demente, así no funciona. Bueno, pues el mundo dice esto. Pero ¿qué tal la palabra del Señor que dice, Él te librará del lazo de cazador y de la peste destructora? Con sus plumas te cubre y debajo de sus alas estás seguro. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobreviene ningún mal, ni plaga toca tu morada. Entonces, todo aquel que cree esta palabra y vive esta palabra y ha sembrado esta palabra, puede beneficiarse de lo que la palabra de Dios dice, pero todo aquel que no tenga esta palabra no puede recibir esta bendición. Entonces se tiene que sujetar a lo que humanamente pueda hacer. Así es que en cada área de nuestras vidas, la palabra tiene un propósito para cada área de nuestras vidas, como lo leímos en 2 de Pedro capítulo 1. Dios nos ha dado palabra y su palabra es viva y poderosa. Por eso es urgente que sembremos la palabra, pero que entendamos, no podemos cosechar si no sembramos. Y hemos dicho una y otra vez, y yo me gozo, y quiero gozarme contigo, pero me gozo cuando declaro que Dios nos ha concedido todas las cosas, lo mejor de Él, por gracia. No lo puedo ganar, no lo puedo merecer, no lo puedo comprar por dinero, por gracia, a través de Jesucristo, a través de Jesucristo. Todo nos lo ha concedido por gracia, se encuentra en nuestro espíritu y a través de la fe nos podemos apropiar de ello, pero la fe necesita palabra sembrada en el corazón, la fe necesita palabra meditada en el corazón, la fe necesita la verdad conocida en el corazón. Si no hay palabra, no hay fe. Si no hay fe, estamos llenos en nuestro espíritu, estamos llenos en nuestro interior, pero nada podrá manifestarse en nuestro exterior. Esto es súper importante porque tú y yo fuimos llamados a hacer un canal de bendición para los demás. De nada sirve que tú intentes caminar en la voluntad de Dios cuando no tienes palabra. Vas a echar a perder las cosas. Porque Dios no quiere que tú, digamos, que te propongas hacer su voluntad, sino Dios quiere tu corazón, que tú te comprometas con el Señor. Y para que comprometido con el Señor, entregado al Señor para hacer lo que Dios te diga, conociendo la verdad, conociendo la palabra, tú puedas hacer las cosas a la manera de Dios, no a tu manera, no a mi manera. Dice, confía en el Señor y Él hará. Confía en el Señor, no te apoyes en tu propia prudencia. Dios no quiere, para eso Cristo nos proveyó de todo, para eso Dios el Padre nos proveyó a Jesús y su Espíritu Santo, no para caminar en nuestros instintos y en nuestros deseos y en nuestras... Muchos creyentes se arrancan haciendo y le dicen a Dios, Dios bendice lo que yo hago, pero no están caminando en la voluntad de Dios, no están caminando en la palabra de Dios. Entonces el creyente está falto de resultados cuando quiere obtener resultados, pero no siembra la palabra de Dios en su vida. La palabra de Dios nos da la sabiduría de cómo actuar, el conocimiento puesto en acción
para saber cómo actuar en cada una de las áreas de nuestra vida. Jesús es la sabiduría en acción. Jesús, nuestro Señor, es la sabiduría en acción. Y como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Tenemos su espíritu, tenemos su mente, tenemos su sabiduría. Nuestro espíritu es perfecto, tiene la mente de Cristo, la sabiduría de Cristo. Ahora necesitamos sembrar la palabra que nos dice todas estas cosas en el corazón para que el fruto de la palabra manifieste todo lo que nos ha sido dado por gracia en Cristo Jesús, no solo en nuestro espíritu, sino en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de ver hacia el futuro, en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Señor, que esta maravillosa revelación, tan sencilla pero a la vez tan profunda, tan necesaria pero a la vez tan escasa de que se pueda vivir en ella por falta de diligencia. Pero en el nombre de Jesús, Señor, tráenos esta revelación al corazón y que nuestro corazón abrace la necesidad de amarte, amar tu palabra y de sembrar cada día más y más y más y más tu palabra para que produzca cual a 100, 60 y 30 por uno, Señor. Permite que esto suceda en la vida de los que escuchan, en la vida de los que están recibiendo esta enseñanza. En el nombre de Jesús, declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Declaramos que somos grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús, porque como Jesús es, así somos en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, y recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia de manera cotidiana, de manera contundente, de manera continua, podemos declarar, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Amén y amén.